Hola, bienvenidos a este primer congreso interdisciplinario de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Yo soy la maestra Ixtaba González, soy coordinadora del área virtual y les doy la más cordial bienvenida a estas cápsulas que son de 3 maestros que nos van a estar hablando acerca de las tendencias actuales en diagnóstico y evaluación en psicología. Espero les guste. Bueno, en cuanto a mi intervención, es el papel de la ética en el diagnóstico. Independientemente de la perspectiva que manejemos, los psicólogos diagnosticamos, pero vamos a entender qué es un diagnóstico. Un diagnóstico psicoterapéutico es un conjunto de síntomas o funcionamientos mentales emocionales que se infieren por comportamientos de los pacientes. Hay 2 tipos a grandes rasgos de diagnósticos. Los descriptivos o sintomáticos son poco profundos, pues son síntomas parecidos y pueden ocupar varios cuadros clínicos en pacientes muy distintos y que son generados por causas muy diferentes. Pero finalmente este diagnóstico descriptivo nos ayuda a darnos una idea de lo que puede padecer el paciente y así diagnosticar. El diagnóstico estructural intenta descubrir cuál es la estructura de personalidad del paciente, hacerse una idea integral de cómo es la persona, sus tipos de vínculos, mecanismos defensivos, pulsiones, adaptación, etc. Esto pues ayuda a ver particularmente al individuo, comprendiéndolo como una persona completa y compleja. Es como quien dice un tanto más cualitativo. Sea cual sea el tipo de diagnóstico que prefiramos usar, la sociedad espera algo muy específico de los psicólogos de la salud. ¿Qué? Que fortalezcamos el bien común en materia de aliviar, prevenir y cuidar la salud de las personas. Por lo tanto, tenemos que tener presentes en nuestra función que es una actividad humana y social, que presta un servicio concreto a la sociedad. Conlleva una misión social específica que demanda una buena preparación profesional y constante además. Esta formación teórico-práctica mediante estudios reglamentados y acreditados para ejercer dicha actividad se ve legitimizada cuando tenemos el respaldo de una institución de la que egresamos. Además, la sociedad espera que quien ejerce esta profesión de la psicología de la salud ha de realizarla en pro del beneficio de una colectividad. Es ahí el compromiso que tenemos nosotros ante la sociedad. Por lo tanto, dadas estas características, la sociedad coloca al psicólogo en un rol de experto, que es un capacitado para dictaminar diagnósticos útiles y certeros. Esto contribuye a que la sociedad y en concreto el consultante desarrolle una especie de fe en el psicólogo. Por lo tanto, es imprescindible que nuestra base, nuestro fundamento en el quehacer psicológico sea la ética, pero vamos a tratar de desmenuzar un poco el término de ética. Ética proviene de ethos, que significa morada. Es una especie de estar ahí. Es el lugar donde se habita, sin dejar de considerar el modo de ser, carácter o conciencia moral, que también tiene estas connotaciones. Aquí en esta referencia de ethos, más bien es un estar interno, como el lugar donde se habita, donde habita el yo. Es la morada que el yo ha elegido. Y como es el yo quien lo ha elegido, es una responsabilidad del psicólogo, pues la decoración de esa morada, su adecuación, su construcción. Y en este caso, pues se realiza todo eso con saberes necesarios para poder emitir un diagnóstico, concentrado en que en ese espacio simbólico se cuente con las herramientas necesarias para realizar de manera pulcra una intervención. En consecuencia, la persona ética habrá de rebasar el simple cumplimiento de los códigos deontológicos. Más bien, tendrá que construir una morada propia del profesional, su morada interna, a partir del cumplimiento de la misión que la sociedad le encomienda. Eso hay que tenerlo muy claro, porque toda la decoración de esa morada interna o ese ethos proviene de allí, de que nosotros podamos contar con las herramientas necesarias para ofertar este servicio de una manera íntegra y concentrada. El diagnóstico no puede ser elaborado solamente desde una intuición profesional,
sino de su formación, experiencia y madurez profesional. Aquí tenemos algunas trampas, pues, que debemos de evitar. Si el terapeuta cae en la trampa del ego, la negligencia o su sobreestimación de saberes, puede encasillar a su paciente en un diagnóstico erróneo, sin otro fundamento más que su palabra. Así tenemos ejemplos de grupos de personas y generaciones diagnosticadas por el mismo terapeuta o el mismo médico y curiosamente con el mismo padecimiento. Vemos sobre todo en planos institucionales cuando canalizamos con cierto experto para que elabore un diagnóstico y resulta que una gran cantidad de esas personas canalizadas pues tienen el mismo diagnóstico. Entonces tenemos que romper esos vicios. ¿Cómo? Pues entre más madurez y ética profesional posea este profesionista, pues el terapeuta, que es el que diagnostica, corre un mayor riesgo, pues destina tiempo, esfuerzo y energía a encasillar a su paciente en un diagnóstico emitido por él y por lo tanto el tratamiento puede resultarle funcional o no, reitero, si se cuenta con poca madurez y ética profesional. Esto no solamente es una cuestión al azar, que un terapeuta podamos equivocarnos, debemos de disminuir estos rangos de equivocación, porque al trabajar con personas, nuestra palabra, en este caso nuestro diagnóstico emitido, tiene serias implicaciones en nuestros pacientes. ¿Cuáles pueden ser? Pues angustia del propio consultante al no comprender o no resultarle auténtico el diagnóstico. Un diagnóstico auténtico es el que emana del paciente. El terapeuta nos encargamos de traducir toda esta sintomatología. Otra puede ser la pérdida de confianza en los profesionales de la salud. Lamentablemente hemos escuchado expresiones de personas que dicen, pues es que este experto me dijo que tenía esto y resulta que seguí este tratamiento y salió contraproducente o no sirvió. Pero aquí no dicen tal experto o tal terapeuta, ¿no? Dicen los psicólogos o dicen el gremio dedicado a la salud. Entonces debemos de tener responsabilidad de cuidar a este gremio. Otra consecuencia en el paciente es que puede verse dañada seriamente su autoestima. Si el diagnóstico no es certero, pues entonces corremos el riesgo de que el paciente incorpore ese diagnóstico a su propio autoconcepto y empiece a referirse con los síntomas que el terapeuta pudiera darle por este acto de fe que tiene el consultante en el experto. Si bien no existe una fórmula mágica para tener diagnósticos correctos y certeros, sí debemos cobrar esfuerzos en poder encauzar nuestros saberes para ser lo más objetivos que podamos al momento de trabajar con una persona, diagnosticándola y dándole un tratamiento a seguir. Algunas sugerencias es que para poder emitir un diagnóstico apegado a la situación del paciente, 1. Es trabajar en colaborativo con el paciente. Recordemos que él sabe más de su situación que el terapeuta. Los terapeutas acompañamos en el camino en que el paciente nos lleve. Finalmente, nosotros somos los encargados de darle forma a ese mundo del paciente, a esos síntomas, pero siempre y cuando se trabaje en conjunto con él. El terapeuta no lleva la delantera, no va enfrente de su paciente, va acompañándolo. Otra sugerencia, 2, contar con las actualizaciones en técnicas y acervo académico. Respecto a la emisión de un diagnóstico, debemos de estar actualizados. La ciencia va corriendo y los terapeutas debemos de estarnos innovando para poder dar mejor servicio a nuestros pacientes. 3, mantener un ethos o ética, esa morada, concentrada en la emisión del diagnóstico. Si bien como terapeutas también somos personas y tenemos una vida propia, bueno, pues debemos de estar conscientes que cuando estamos en nuestro rol de psicólogo, nuestra morada está enfocada a dar ese servicio, está adornada con las herramientas necesarias para poder ayudar a la persona que tenemos frente. Y punto número 4, el terapeuta debe contar con un proceso psicoterapéutico de desarrollo personal o desarrollo emocional
permanente, siempre y cuando trabaje con personas. Esto se ha comprobado, pues viene en el código ético del psicólogo, además, que disminuye enormemente, pues, algún error que podamos cometer por no vencer nuestra subjetividad, como los enganches, las transferencias, las proyecciones o contratransferencias, mejor dicho, proyecciones y toda esta gama de mecanismos que se desarrollan en el proceso terapéutico. Bueno, pues esta es mi intervención respecto al Congreso Interdisciplinario. Por mi parte es todo. Los dejo con excelentes maestros que también nos van a hablar un poco de estas tendencias en diagnóstico y espero que pues les haya gustado, que sea útil, y estos 3 días de congreso a los cuales los invitamos, vamos a estar resolviendo dudas a través del canal de YouTube y bueno, puedes conversar con el paciente vía texto. Vamos a estar pendientes de sus sugerencias, recomendaciones y dudas a fin de poder solucionarlas o contribuir a la solución. Me despido, nos vemos pronto.